Las aguas del Golfo de México nunca habían estado tan calientes, y no hablamos de temperatura. El 4 de noviembre de 2025, 3 grupos de ataque de portaaviones de la Marina de Estados Unidos modificaron su rumbo, destino, las costas mexicanas. Lo que parecía un ejercicio rutinario se convirtió en la crisis más grave entre ambos países desde la Revolución Mexicana. Esto es lo que los medios no te están contando. A las 04:37 horas, el USS Gerald R. Ford, el portaaviones más avanzado del mundo, cruzó el paralelo 25 norte. Le acompañaban el USS George Washington y el USS John C. Stennis, 62 buques de guerra, 240 aviones de combate, más de 30,000 efectivos, la mayor concentración de poder naval estadounidense en el Golfo desde la Segunda Guerra Mundial. Cada uno de estos portaaviones es una ciudad flotante, 97,000 toneladas de acero, reactores nucleares que generan suficiente energía para alimentar una ciudad de 100,000 habitantes. Catapultas electromagnéticas que lanzan cazas F-35C a 300 km por hora en menos de 2 segundos. Y debajo de la cubierta de vuelo, arsenales capaces de borrar una nación pequeña del mapa. La pregunta no es qué hacen ahí, la pregunta es por qué nadie vio venir lo que estaba a punto de ocurrir. 6 meses antes, México anunció la nacionalización de sus reservas de litio. Todas, sin excepción, las empresas estadounidenses que operaban en Sonora recibieron un ultimátum: 30 días para abandonar el país. Wall Street se desplomó. El Pentágono activó protocolos de contingencia, porque el litio no es solo una roca brillante, es el futuro de la guerra moderna. Las cifras son brutales. México posee el 20% de las reservas mundiales de litio, 240 millones de toneladas métricas concentradas principalmente en el desierto de Sonora. Empresas como Lithium Americas y Bacanora Lithium habían invertido más de 3,000 millones de dólares en infraestructura de extracción. Tenían contratos firmados hasta 2045, garantías internacionales, protección legal. Todo eso se convirtió en papel mojado cuando el presidente mexicano firmó el decreto: baterías para drones, sistemas de defensa antimisiles, vehículos eléctricos militares, submarinos de propulsión eléctrica. El ejército estadounidense había planificado su transición energética basándose en ese litio mexicano. Sin él, la maquinaria bélica estadounidense enfrenta una crisis de suministro que podría paralizar su modernización durante una década, y México acababa de cerrar el grifo. El presidente mexicano, en un discurso que duró exactamente 12 minutos, declaró: la soberanía no se negocia, los recursos estratégicos pertenecen a la nación. Hablaba desde Palacio Nacional. Detrás de él, la bandera mexicana y el retrato de Benito Juárez. Frente a él, cámaras que transmitían en vivo a 130 millones de mexicanos, y a él una Casa Blanca que observaba con incredulidad. Washington respondió con silencio, un silencio que duró exactamente 48 horas. En ese tiempo, el equipo de seguridad nacional del presidente estadounidense se reunió 17 veces. Las primeras 12 fueron para evaluar opciones económicas, las últimas 5 para considerar respuestas militares. Los minutos de esas reuniones permanecen clasificados, pero fuentes dentro del Pentágono confirmaron años después que la palabra invasión se pronunció en al menos 3 ocasiones. Luego vinieron las sanciones, primero económicas, aranceles del 300% a productos mexicanos, congelación de activos de empresas estatales, prohibición de transferencias bancarias. México perdió acceso a 20,000 millones de dólares en un solo día. Después diplomáticas, expulsión del embajador mexicano, cancelación de visados, suspensión de programas de cooperación y finalmente, lo que nadie quería pronunciar, militares. La Operación Guardián del Golfo, nombre en clave que filtró un analista de la CIA 3 días después, no era un simulacro. Los satélites rusos detectaron el movimiento de tropas en Fort Hood, Texas. 10,000 marines de la primera división, 3 brigadas blindadas del segundo regimiento de caballería, equipamiento para guerra en terreno urbano, vehículos Stryker, drones de reconocimiento RQ-7 Shadow, sistemas de artillería M777. El tipo de despliegue que no se hace para intimidar, se hace para invadir. Los camiones militares comenzaron a moverse hacia el sur a las 22:00 horas del 3 de noviembre. Convoyes de 300 vehículos cada uno. Avanzaban de noche, con luces apagadas, usando visión nocturna.
Los residentes de ciudades fronterizas como Laredo y McAllen reportaron el ruido. Un rugido sordo que hacía temblar las ventanas. El sonido de la guerra acercándose, pero México no estaba dormido. El general Alfredo Morales, comandante de la región militar del Golfo, había estado preparándose para este escenario durante meses. Un veterano de 42 años de servicio, había entrenado con marines estadounidenses en California, conocía sus tácticas, sus fortalezas y, más importante, sus debilidades. Morales había estudiado cada conflicto estadounidense desde Vietnam, Granada, Panamá, Irak, Afganistán, Libia. Observó patrones. Estados Unidos domina el cielo y el mar, pero en tierra, contra un enemigo que conoce el terreno y tiene motivación, la victoria no es automática, y Morales tenía un as bajo la manga: sistemas antiaéreos S-400 adquiridos discretamente de Rusia, comprados a través de una empresa fantasma registrada en Dubái, transportados en barcos con bandera panameña, instalados en búnkers subterráneos a lo largo de la costa del Golfo. Cada batería S-400 puede rastrear hasta 300 objetivos simultáneamente y destruir hasta 36. Alcance: 400 kilómetros, suficiente para cubrir todo el espacio aéreo sobre el Golfo Norte. Misiles antibuque EH-18 proporcionados por China. Velocidad supersónica en fase terminal. Cabeza explosiva de 300 kilogramos. Diseñados específicamente para hundir portaaviones. China había vendido 12 baterías móviles a México en un acuerdo secreto firmado 6 meses antes. El precio: acceso preferencial a exportaciones de petróleo mexicano durante 20 años. Tecnología de guerra electrónica israelí. Sistemas Scorpius capaces de interferir comunicaciones, inutilizar drones, cegar radares. Israel había entrenado a técnicos mexicanos en Tel Aviv durante 3 meses. La excusa oficial: cooperación en seguridad antiterrorista. La realidad: preparación para guerra convencional. México había tejido una red de alianzas que Washington subestimó fatalmente. A las 06:15 horas del 5 de noviembre, la Armada de México desplegó su propia flota: 12 fragatas clase Sigma, 8 corbetas clase Oaxaca, 20 lanchas rápidas equipadas con misiles Gabriel V. No era comparable al poder de fuego estadounidense. Un portaaviones estadounidense tiene más capacidad de combate que toda la Marina mexicana combinada, pero no tenía que serlo. Solo necesitaba enviar un mensaje: aquí no entran gratis. Los buques mexicanos formaron una línea defensiva a exactamente 200 millas náuticas de Veracruz, justo en el límite de la zona económica exclusiva. Un centímetro más allá y sería territorio internacional. Un centímetro más acá y sería acto de guerra. Las flotas se miraban. 30 kilómetros de agua tensa. 30 kilómetros donde un error de cálculo podía desatar el infierno. Los cazas F-18 Super Hornet estadounidenses comenzaron a realizar vuelos de reconocimiento. Pasaban sobre los buques mexicanos a 500 metros de altura. Mach 0.9. Suficientemente rápido para ser intimidantes. Suficientemente lento para ser provocadores. Los pilotos mexicanos en sus F-5 Tiger, viejos pero letales en combate cerrado, respondieron interceptando cada vuelo estadounidense. Durante 3 días, ambas fuerzas se observaron. Los radares estadounidenses rastreaban cada movimiento mexicano. Los sistemas de guerra electrónica mexicanos interferían con cada radar estadounidense. Era un baile letal, cada paso coreografiado, cada movimiento calculado. En Washington, el salón de situación de la Casa Blanca permanecía iluminado las 24 horas. El Consejo de Seguridad Nacional debatía opciones. 12 hombres y mujeres rodeando una mesa de roble, pantallas mostrando mapas en tiempo real, actualizaciones cada 5 minutos. El escenario 1: bloqueo económico total, cerrar la frontera, detener toda transacción financiera, estrangular la economía mexicana hasta que capitulara. Problema: México podría resistir 6 meses con reservas de emergencia, y en ese tiempo el daño a la economía estadounidense sería catastrófico. 3 millones de empleos dependían del comercio bilateral. El escenario 2: operación de fuerzas especiales para asegurar las minas de litio. Navy SEALs insertados vía helicóptero. Tomar las instalaciones. Declarar zona de protección internacional. Problema: México tiene 30,000 efectivos desplegados en Sonora. Los SEALs serían superados en número 100 a 1. El escenario 3. Nadie quería hablar del escenario 3, porque el escenario 3 incluía la palabra invasión, y
y la palabra invasión significaba guerra total, y guerra total contra México significaba un conflicto que podía durar años, costar 100,000 vidas, desestabilizar toda América Latina y convertir a Estados Unidos en un paria internacional. El secretario de Defensa planteó la pregunta que nadie quería escuchar: ¿estamos dispuestos a matar mexicanos por litio? El silencio fue absoluto, y entonces llegó la llamada que cambió todo. A las 03:45 horas del 6 de noviembre, el teléfono rojo en el Kremlin sonó, no el teléfono simbólico, el teléfono real, la línea directa entre Moscú y Washington. El presidente ruso, en un tono que un funcionario describió como glacial, declaró: cualquier acción militar estadounidense contra México será considerada una amenaza directa a los intereses rusos en el hemisferio occidental. Traducción: intervengan y habrá consecuencias. 2 horas después, el Ministerio de Asuntos Exteriores chino emitió un comunicado, 42 palabras cuidadosamente elegidas. La estabilidad de México es fundamental para la paz mundial. China respeta la soberanía de todas las naciones. Cualquier intento de coerción militar será respondido con medidas apropiadas. Traducción: no están solos en esto. El tablero geopolítico acababa de voltearse. Estados Unidos se enfrentaba a una realidad incómoda. Su patio trasero ya no era solo suyo. Había nuevos jugadores. Y tenían fichas en la mesa. Los analistas del Pentágono hicieron cálculos rápidos. Si Rusia proporcionaba cobertura diplomática, si China amenazaba con sanciones económicas, si México resistía con armamento moderno, el costo-beneficio de la intervención se volvía negativo. Pero había algo más, algo que los satélites estadounidenses habían detectado, pero que los generales no querían creer. En las últimas 72 horas, aviones de carga rusos Antonov An-124 habían aterrizado en 5 aeropuertos mexicanos. Vuelos no registrados, carga desconocida, pero los expertos tenían teorías. Misiles Iskander de corto alcance, sistemas Pantsir de defensa aérea, drones Orion de reconocimiento. Rusia estaba armando a México en tiempo real, pero lo que vino después fue inesperado. El 7 de noviembre a las 14:00 horas, el portaaviones Gerald R. Ford detuvo sus motores. Completo silencio de radio. Los buques escolta mantuvieron posición. Los cazas dejaron de volar. El océano quedó en suspenso. 30 minutos después, desde el buque insignia mexicano Arma Independencia salió una lancha pequeña, rápida, con bandera blanca ondeando en la proa. No llevaba armas, llevaba un sobre sellado, lacre rojo, sello presidencial mexicano. Dentro, una propuesta escrita a mano en papel oficial. Conversaciones directas, sin intermediarios, sin prensa, sin terceros países. Solo 2 naciones que comparten 3,000 kilómetros de frontera, decidiendo si querían ser vecinos o enemigos. La lancha llegó al Gerald R. Ford a las 14:47 horas. 2 oficiales mexicanos subieron por la escalerilla. Fueron recibidos por el comandante del grupo de batalla, el almirante James Mackenzie. El sobre cambió de manos. Mackenzie lo abrió, leyó y por primera vez en 4 días sonrió. Las negociaciones duraron 72 horas. Se realizaron en un lugar neutral, una plataforma petrolera abandonada en aguas internacionales. 10 delegados por lado, sin asistentes, sin teléfonos, solo papel, plumas y café. Los detalles siguen clasificados, pero los resultados son claros. Estados Unidos reconoció el derecho soberano de México a controlar sus recursos naturales. No hubo disculpas, no hubo retractaciones, solo reconocimiento formal de una realidad. El tiempo del colonialismo económico terminó. México accedió a vender litio procesado a precios preferenciales, pero no exclusivos. Garantizó suministro estable por 20 años. Las empresas estadounidenses podrían participar en la cadena de valor, pero no controlarla. Joint ventures, 50-50, ganancias compartidas. Y lo más importante, México mantendría su soberanía total sobre la extracción, procesamiento y exportación. Pero hubo cláusulas secretas. Según documentos filtrados años después, México acordó no permitir bases militares rusas o chinas en su territorio. Estados Unidos acordó no interferir en alianzas económicas mexicanas con otros países.
un equilibrio delicado, una paz pragmática. El 10 de noviembre, los buques estadounidenses iniciaron su retirada, lentamente, con dignidad militar, formación de columna, separación de 1000 metros entre cada nave. El Gerald R. Ford fue el último en virar. Su comandante, el almirante James Mackenzie, permaneció en el puente observando la costa mexicana hasta que desapareció en el horizonte. Declaró años después en una entrevista restringida: estuvimos a 90 segundos de abrir fuego, 90 segundos de una guerra que nadie quería, pero todos estaban listos para pelear. Tenía el dedo sobre el botón, solo esperaba la orden. Gracias a Dios, esa orden nunca llegó. 90 segundos entre la paz y el abismo. Lo que esta crisis reveló es más importante que el litio. Reveló el fin de una era. Durante décadas, Estados Unidos ejerció influencia indiscutida en América Latina. La doctrina Monroe, establecida en 1823. América para los americanos. Traducción: América para Estados Unidos. El gran garrote de Theodore Roosevelt. Habla suavemente, pero lleva un gran garrote. Traducción: obedece o enfrentarás consecuencias militares. El patio trasero obediente, donde golpes de estado eran rutina. Guatemala, 1954. Chile, 1973. Nicaragua, años 80. Panamá, 1989. Cada vez que un gobierno latinoamericano desafiaba intereses estadounidenses, las consecuencias eran predecibles. Todo eso terminó en el Golfo de México, no con explosiones, no con invasiones, sino con la simple realidad de que el mundo cambió. México demostró que un país mediano, con recursos estratégicos y alianzas inteligentes, puede desafiar a una superpotencia. Y sobrevivir. Y negociar. Y ganar concesiones. No fue David contra Goliat. Fue negociación inteligente respaldada por voluntad de resistir. Rusia y China demostraron que América Latina es ahora un tablero multipolar. Ya no hay hegemonía estadounidense automática. Cada alianza debe ganarse, cada influencia debe comprarse, cada país puede jugar múltiples bandos. Las reglas del siglo XX ya no aplican. Bienvenidos al nuevo orden mundial. ¿Qué significa esto para el futuro? 5 cosas fundamentales. Primero, la competencia por recursos críticos se intensificará. El litio es solo el principio. Cada elemento en la tabla periódica esencial para tecnología militar se convertirá en campo de batalla. Tierras raras concentradas en China, cobalto en el Congo, coltán en Colombia, agua dulce en la Patagonia. Cada país con algo valioso se convertirá en objetivo de presión económica o militar. Espera ver más crisis como esta. Bolivia con sus reservas de litio. Chile con su cobre. Argentina con su agua. Brasil con su niobio. Cada recurso estratégico es potencialmente el detonante de la próxima confrontación. Segundo, las alianzas tradicionales están muertas. México, históricamente cercano a Estados Unidos, buscó apoyo en Moscú y Pekín sin dudar. Eso habría sido impensable hace 10 años. Ahora es la nueva normalidad. Arabia Saudita comercia con China en yuanes. Turquía compra misiles rusos siendo miembro de la OTAN. India mantiene relaciones estratégicas con Moscú mientras se acerca a Washington. Cada nación por sí misma, cada nación buscando el mejor trato. La lealtad geopolítica es ahora transaccional. Tercero, la guerra del futuro no se peleará solo con tanques y misiles, se peleará con economía, tecnología, información. México ganó esta crisis no porque tuviera más barcos, ganó porque jugó el juego geopolítico mejor que Washington, construyó alianzas antes de necesitarlas, armó defensas antes del conflicto, negoció desde posición de fuerza respaldada por preparación. Cuarto, el poder blando importa más que nunca. México no amenazó, no insultó, no provocó, simplemente declaró soberanía y se preparó para defenderla. Esa postura atrajo simpatía internacional. Países africanos, asiáticos, latinoamericanos observaron y pensaron: si México puede hacerlo, nosotros también. Estados Unidos perdió la narrativa, se vio como el bravucón amenazando al vecino más
Débil. Esa percepción tiene consecuencias que durarán décadas. Quinto, los recursos naturales son la nueva arma nuclear. Durante la Guerra Fría, las armas nucleares garantizaban que nadie atacaría por miedo a destrucción mutua. Ahora, los recursos estratégicos cumplen la misma función. Atacar a México significaba perder acceso a litio. Perder litio significaba retrasar modernización militar. El costo era demasiado alto. Los analistas militares de todo el mundo estudiaron esta crisis durante meses. El consenso es claro, fue el primer enfrentamiento de la nueva era, una era donde el poder no se mide solo en portaaviones, sino en recursos, alianzas y voluntad política. Estados Unidos sigue siendo la potencia militar más fuerte del planeta. Tiene 11 portaaviones cuando el resto del mundo tiene 2. Tiene presupuesto de defensa de 800,000 millones de dólares. Tiene bases en 80 países. Puede proyectar poder a cualquier punto del planeta en 48 horas. Pero en el Golfo de México aprendió que la fuerza bruta tiene límites, que amenazar no siempre funciona, que el costo político y económico de usar esa fuerza puede superar los beneficios, que en el siglo XXI la guerra no siempre es la continuación de la política por otros medios. A veces la diplomacia es más efectiva que las bombas. Las aguas del Golfo volvieron a la calma, los buques regresaron a sus bases, los diplomáticos firmaron acuerdos, las empresas ajustaron contratos. La vida continuó, pero nada volverá a ser igual, porque ahora todos saben algo que antes solo se susurraba en salas de situación y ministerios de defensa. El gigante del norte puede ser desafiado y puede retroceder. La pregunta ahora no es si habrá más crisis como esta, la pregunta es cuándo, y dónde, y con quién, porque en un mundo donde los recursos escasean y las potencias compiten, cada frontera es una línea roja, cada depósito mineral es un motivo de conflicto. Cada país con algo valioso es un objetivo potencial. Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del planeta. ¿Cuánto tiempo antes de que alguien decida que esas reservas deberían estar bajo protección internacional? Bolivia tiene litio suficiente para abastecer la demanda mundial durante 50 años. ¿Cuánto tiempo antes de que enfrente presiones similares a las de México? Brasil controla el Amazonas, el pulmón del planeta. Si decide cobrar por el oxígeno que produce, ¿quién podría detenerlo? Argentina tiene acuíferos subterráneos que podrían abastecer agua a 100 millones de personas. En un mundo donde el agua escasea, ¿cuánto vale ese recurso? México sobrevivió a la tormenta, pero la tormenta no ha terminado, solo cambió de dirección. Ahora sopla hacia el sur, hacia África, hacia Asia Central, hacia cualquier lugar donde los recursos estratégicos se encuentren con gobiernos débiles y ambiciones fuertes. La era de las guerras por recursos acaba de comenzar y esta fue solo la primera batalla. ¿Crees que México tomó la decisión correcta al desafiar a Estados Unidos? ¿O piensas que los riesgos superan los beneficios? ¿Podría tu país hacer lo mismo si controlara recursos estratégicos? Comenta soberanía si crees que México hizo lo correcto, o alianza si piensas que debió negociar antes del conflicto. Y suscríbete porque la segunda parte de esta historia revelará los documentos clasificados que el Pentágono no quiere que veas.